Muy buenos días, especialmente muy buenos días hoy, día 514, y nos preguntamos, con ánimo de que así sea, si el nuevo Papa anticipa una nueva época, porque finalmente hubo fumata blanca en el Vaticano. El elegido para suceder a Francisco con 69 años asumió el nombre de León XIV, nada más y nada menos que otro papa humanista y con un fuerte vínculo con el sur global, nacido en Estados Unidos, con nacionalidad peruana, madre española, padre francés, o sea, latino. Había una gran especulación sobre si la nueva máxima autoridad eclesiástica estaría más en sintonía con los nuevos líderes de derecha en ascenso, como Trump y Milei, y tras conocerse el nuevo sumo pontífice, se disiparon todas las dudas, ¿no? La respuesta es de ninguna manera. A pesar de que el presidente argentino festejó la coincidencia con su propio apodo León y lo consideró una señal de la fuerza del cielo a su favor, la impronta del nuevo Papa está en las antípodas de dirigentes como Javier Milei y Donald Trump. De cualquier forma, los presidentes disimulan su encono cuando son elegidos papas contrarios a su perspectiva. Lo mismo pasó con Cristina Kirchner cuando fue elegido Bergoglio en el año 2013, que resultaba el principal opositor al kirchnerismo, el principal por el tamaño de las credenciales morales que tenía en la Argentina. Y pasó ahora lo mismo con Donald Trump y con Milei. Cada uno disimula su encono, podríamos decir. Vamos primero al disimulo de Javier Milei. Ahí tenemos la declaración de Javier Milei, que en realidad dice: las fuerzas del cielo han dado un veredicto muy claro, no más palabras, fin, y un papa caracterizado como era la foto de Donald Trump, caracterizado de papa, en este caso un león directamente caracterizado de papa. Es un mensaje absolutamente equívoco, polisémico y absolutamente disimulador. Vamos ahora a la declaración de Donald Trump. Donald Trump dijo: es un gran honor darnos cuenta que tenemos el primer papa norteamericano. Qué emoción y qué gran honor para nuestro país, posteó el presidente norteamericano. Luego vamos a colocar lo que dijo su principal asesor, Bannon, que es algo así como más o menos lo que dijo Milei del Papa Francisco. O sea, el nuevo Papa León XIV es el anticristo en la tierra, lo peor que le podía pasar a Donald Trump en los Estados Unidos. Cuando Francisco fue electo Papa en 2013, Cristina Kirchner le dedicó un escueto tuit que decía: a su santidad Francisco I, un link que llevaba una austera carta de felicitaciones firmada por la mandataria argentina. Decía: en mi nombre, en el caso del gobierno argentino y en representación del pueblo de nuestro país, quiero saludarlo y expresarle mis felicitaciones con ocasión de haber resultado elegido como nuevo romano pontífice de la Iglesia Universal. Punto. Así expresó la mandataria en una misiva que subió a su cuenta de Twitter. Ahora vamos a las palabras del propio flamante, me estaba refiriendo en el caso anterior, 2013, cuando fue electo Bergoglio, ¿no? Ahora vamos a las palabras del flamante nuevo Papa. Como muchas veces nos ha enseñado el Papa Francisco, estamos llamados a dar testimonio de la fe gozosa en Jesús Salvador. Yo personalmente rescato: el mar no perdurará. Dijo que en su primera misa, esto es lo que dijo en su primera misa el sumo pontífice de la mañana, habló de los desafíos que enfrenta la fe cristiana en el mundo contemporáneo. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de sus palabras en la primera misa del nuevo Papa. Hoy también son muchos los contextos en los que la fe cristiana se retiene una cosa absurda, algo para personas débiles y poco inteligentes, contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Hablamos de ambientes en los que no es fácil testimoniar y anunciar el Evangelio y donde se ridiculiza a quien cree, se le obstaculiza y desprecia, o a lo sumo se les soporta y compadece. Y sin embargo, precisamente por esto son lugares en los que la misión es más urgente, porque la falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas. Parece palabras del propio Papa Francisco. ¿Serán papas como Francisco y este León XIV un anticipo de un cambio de vientos epocales en el mundo? ¿Serán indicios de un retorno hacia los valores
fundacionales del cristianismo en contraposición con el individualismo que propugnan los nuevos líderes de derecha populista. En su primer discurso, tras la fumata blanca, León enfatizó la importancia de la paz, la justicia social, el diálogo interreligioso, lo que anticipa una iglesia más abierta y centrada en la comunidad, lo que algunos llaman despectivamente progresismo, en realidad es coherencia con el cristianismo original. Podríamos decir que Francisco dejó una transición ordenada para asegurar la continuidad de su programa de transformaciones en la iglesia, ya que el 80% de los electores fueron nombrados por él, o sea, fueron nombrados cardenales con menos de 80 años. Pero, ¿quién es el nuevo pontífice y cuál es su vínculo con Latinoamérica? Vamos a repasar brevemente una biografía preparada por la agencia EFE. Nació en Chicago en 1955. Desde joven, inició su camino religioso en la Orden de San Agustín, donde fue novicio. Después, estudió matemáticas en Filadelfia y Derecho Canónico en Roma, donde obtuvo un doctorado. Habla varios idiomas y ha trabajado en distintos continentes. En 1985 comenzó su misión en Perú. Allí trabajó con comunidades locales, formó nuevos sacerdotes y se ganó el respeto de fieles y religiosos. Fue prior provincial en Chicago y más tarde prior general de los agustinos en todo el mundo. Regresó a Perú en 2014, cuando el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de Chiclayo. En el Vaticano, dirigió el Dicasterio para los Obispos, el organismo que asesora al Papa en los nombramientos episcopales. Tras la muerte de Francisco, declaró que aún quedaba mucho por hacer en el camino de la transformación de la Iglesia, y hoy comienza su pontificado como León XIV. Como escuchamos, nacido en Chicago, Estados Unidos, vocación misionera, lo llevó a Perú en 1985, país donde luego vivió más de 15 años, y el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo en 2014. Chiclayo en 2014 y en 2015 fue consagrado obispo allí mismo. Chiclayo es una ciudad, es la quinta ciudad de población de Perú, está prácticamente, digamos, cercano al Amazonas y cercano al Ecuador. Me imagino incluso que debe haber sido la época de la guerra de Ecuador y Perú, una de las zonas de combate. Fue consagrado obispo en 2014, es decir, hace muy poco, hace solamente 10 años era un cura, ni siquiera era obispo. Y fue consagrado cardenal hace solamente 2 años, o sea, es una persona realmente que en los últimos años hizo una carrera meteórica dentro de la Iglesia. Ese mismo año, o sea, el año 2015, adquirió la nacionalidad peruana, consolidando su profundo vínculo con el país andino. Vamos a escuchar un informe sobre la iglesia de Chiclayo, que además, o sea, la Catedral de Chiclayo, es una de las atracciones turísticas de esa ciudad. Imponente se luce la iglesia principal de Chiclayo, también llamada Santa María Catedral. Es de gran belleza, de estilo neoclásico. Aquí sus líneas rectas dominan, precisas, sobrias y ordenadas. En su interior, la hermosa talla de Cristo pobre emociona. Vitrales llamativos y un altar impresiona. Las imágenes, como la de Santa María de los Valles de Chiclayo, nos brinda la paz necesaria en este recorrido. Ahora vamos a algunas de sus declaraciones durante su estancia en Perú que pueden darnos un panorama más claro de su perfil humanista y pacifista cuando este cura no podía ni imaginar que años después iba a ser papa. En 2017, por ejemplo, cuestionó el indulto al dictador Alberto Fujimori, expresando algo que a los argentinos nos toca de cerca, el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Dijo, pero Fujimori debería pedir perdón por las grandes injusticias que cometió. Pero vamos a escucharlo en sus propias palabras. El expresidente Alberto Fujimori pidió perdón en una forma, digamos, genérica casi, reconociendo solo en términos muy generales de que algunos se han sentido ofendidos. Tal vez de su parte sería todavía mucho más eficaz pedir perdón más expresamente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas, por las cuales él fue juzgado y sentenciado. Hay que pedir perdón, hay también que reconocer que por medio de un auténtico diálogo con la verdad,
reconocer que el dolor de muchas familias hasta ahora sigue muy fuerte, ¿no? Vigente. Entonces, no es tan fácil. Y por ahí yo sé que parte del problema que el país está viviendo es precisamente por este dolor que muchas personas todavía sienten. Pero no solamente estuvo junto a su pueblo reivindicando las víctimas de ayer. Vamos a unas declaraciones de 2023, tras una brutal represión que dejó 50 muertos y más de 1.400 heridos por parte del gobierno de facto de Dina Boluarte. Allí él dijo: le dije al Santo Padre que no es mejor momento para dejar al país, quiero seguir acompañando a este pueblo. Mucha tristeza y mucho dolor. Incluso, lo dije al Santo Padre, en cierto sentido, no es el mejor momento para dejar el país. Yo quiero seguir acompañando al pueblo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros todos estamos buscando reconciliación y paz, y la mejor manera para llegar. Es evidente que hay muchos problemas. Hay sectores de la población que se sienten realmente olvidados, ignorados, que tienen reclamos legítimos. Al mismo tiempo, hay también una parte de ese conflicto que no representa lo mejor del pueblo peruano y viene de intereses particulares, y hay que ver la forma de yo creo, ¿no?, de promover la democracia. Un papa político, podríamos decir, ¿no? O sea, estaba hablando tanto de lo que fue la dictadura de Fujimori como el caos que se generó tras el último presidente electo, que intentó hacer lo mismo que Fujimori, que era cerrar el Parlamento, y finalmente él mismo fue depuesto y hubo toda una transición que todavía continúa en una situación de cierta anomia política. En 2023 finalmente tuvo que dejar Perú, ya que el Papa Francisco lo nombró prefecto del dicasterio para los obispos, o sea, el ministerio, podríamos decir el ministerio más influyente del Vaticano, que es el que está encargado de supervisar las nominaciones episcopales y los cardenales. En el último video que grabó antes de dejar Perú, fue un pedido de solidaridad para las familias inundadas de Chiclana. Vamos a escucharlo decir: necesitamos dar la mano a las familias que están sufriendo. Hermanas y hermanos, un saludo fraternal a todos ustedes. Uno de mis últimos mensajes que les voy a enviar desde la diócesis de Chiclayo antes de mi próximo cambio. Pues aquí en Íñimo, uno de los pueblos que ha sufrido muchos daños a causa de las inundaciones, las lluvias fuertes en este periodo, pero son muchos pueblos en toda la diócesis, en todo el norte, que han sido afectados. Pues estamos lanzando esta campaña, Perú da la mano, unidos por la media. Una campaña a favor de todos los damnificados a causa de las lluvias. Necesitamos su apoyo, necesitamos todo lo que ustedes puedan ofrecer, sea en bienes, en comida, víveres, también con un apoyo económico. Ya estamos visitando todos los pueblos y poco a poco tratando de dar por lo menos un poquito, dar la mano a las familias que más están sufriendo, a las personas que son miles y miles de damnificadas, que han sufrido, que han tenido sus casas pues totalmente destruidas a causa de estas lluvias. Pido que sean generosos, pidan que abran su corazón para ayudarnos unos a otros, para seguir adelante como hemos hecho en otros momentos de crisis. Contamos con ustedes, sé que pueden ser muy generosos. Gracias de verdad, gracias de corazón, y la bendición de Dios les acompañe siempre. Muchas gracias. Impresionante, ¿no? Pero si quedaban dudas sobre su perfil humanista, cercano a los oprimidos, pastor con olor a ovejas, como decía el Papa Francisco, y con una perspectiva sinodal, es decir, donde los laicos son tan importantes como los funcionarios de carrera del Vaticano, al asumir, eligió el nombre León XIV, el nuevo Papa, estableció un vínculo simbólico sin ninguna duda contra León XIII, quien fue a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, quien se caracterizó por su compromiso con la justicia social, palabra que en realidad instala en la agenda mundial y su apertura al mundo moderno. León XIII enfrentó el gran desafío de comandar la Iglesia entre 1878 y 1903, o sea, para esa época fue un papa que duró muchos años, 23 años estamos
en esa época que la gente además vivía menos años, en un mundo que atravesaba profundos cambios productivos y sociales. Casualmente fue el primer papa en ser filmado. Vamos a ver algunas imágenes grabadas con cámaras de cine de León XIII. A ver, vamos a colocarlas a aquellos que no nos están viendo por televisión, nos escuchan por radio, les voy a contar qué es lo que vemos. Vemos allí a León XIII sentándose al lado de todos, supongo, obispos, y detrás de eso una guardia que no parece ser la guardia suiza como la conocemos hoy con los uniformes actuales, sino parece una guardia más con sombreros casi más de guerra. Él estaba dando bendiciones, pasa en lugar del Papa móvil que estamos acostumbrados en los últimos años desde Juan Pablo II, en este caso es una carroza tirada por caballos, donde él pasa y saluda a una cámara de televisión que le indican, y en realidad el saludo es una bendición clásica de los papas, y la custodia es a caballo. Luego vemos imágenes donde él se baja de la carroza, va entrando a una iglesia donde se arrodillan. Las actitudes de formalidad en esa época eran muy superiores, el clásico beso al anillo que el Papa Francisco pidió que no lo hagan, o que la gente se arrodille cuando él aparece, y allí vemos un Papa León XIII grande, o sea, recordamos que fue Papa durante 23 años, estamos hablando de un Papa en el final de su vida y que saluda continuamente a la Cámara. León XIII es recordado por su encíclica Rerum Novarum sobre la situación de los obreros. Fue publicado en 1891, que abordó las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores. Criticó tanto al socialismo como al liberalismo económico. Declaró la necesidad de una cooperación entre el capital y el trabajo, y estableció que el rol de la Iglesia debe ser guiar moralmente a la sociedad, defender al pobre y promover la justicia. Un documento importantísimo que sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia. En paralelo, que uno puede hacer entre León XIII y León XIV, es más que simbólico. Algunos asumen el liderazgo espiritual en épocas de profunda transformación tecnológica y social. Primero, que el primer León tuvo que responder a los dilemas del capitalismo industrial, cuando millones de obreros eran absorbidos en fábricas que minaban su salud y su dignidad por brutales condiciones de explotación de entonces. El segundo, este actual, enfrentará un nuevo tipo de revolución, la digital, la automatizada, con sus propias víctimas, visibles e invisibles, trabajadores precarizados, migrantes excluidos del nuevo capitalismo. Ambos leones, con un siglo de diferencia, parecen convocados por la historia para recordar que la fe cristiana no puede ser neutral frente al sufrimiento humano. Pero mientras algunos celebran la continuidad de una iglesia más cercana a los humildes, los sectores más conservadores expresaron sus preocupaciones sobre la dirección pastoral y doctrinal que podrá tomar el nuevo pontífice. En 2022, un documento crítico firmado por el cardenal australiano George Pell reveló el malestar de ciertos sectores con el papado de Francisco, al que consideraron en su momento que era autocrático y desalejar a la Iglesia de su clásica tradición. Esta grieta es particularmente aguda en Estados Unidos, donde la Iglesia local se ha convertido en un campo de batalla ideológica entre quienes piden mayor apertura y quienes insisten en la ortodoxia doctrinal. De hecho, hay escuelas donde a partir de la emergencia del Tea Party a comienzos de este siglo no quieren enseñar a Darwin y discuten la teoría de la evolución y se plantea la Biblia no como una metáfora, como decía el Papa Francisco, sino como una letra literal del nacimiento de la humanidad. A pesar de que Donald Trump calificó como un gran honor la elección del nuevo Papa, su asesor Steve Bannon, una figura prominente de la derecha populista global, había expresado que su elección representaba un peligro para la Iglesia norteamericana. Lo dijo en una entrevista con el periodista inglés Piers Morgan, y vamos a sus declaraciones. Le vamos a pedir, además de colocar las imágenes, a nuestro locutor Elian López Caucero que por favor traduzca en tiempo real las palabras de Steve Bannon, que dijo: uno de los candidatos menos prometedores es Prevost.
Muchos estadounidenses dicen la parte en crecimiento de la iglesia, la parte rejuvenecida, son estos jóvenes que llegan en masa y estamos recibiendo estas vocaciones. Hay que escucharlos. Así que creo que esta semana están lanzando el mensaje de que si hay otro progresista como el Papa Francisco, habrá un cisma. Y que la gente diga esto, es decir, que la gente no use esa palabra a la ligera. Y yo no uso esa palabra a la ligera, pero creo que tras 10 o 15 años involucrado en esto, puedo preverlo. Si tenemos a alguien como Francisco, creo que es inevitable que en menos de una década tengamos un cisma importante en la iglesia. Nunca ha habido un papa estadounidense. ¿Este es el momento? Creo que uno de los candidatos menos prometedores y desafortunadamente uno de los más progresistas es el cardenal Prevost. No creo que se le esté dando suficiente importancia. Sin duda está en la lista de candidatos y me parece bastante impactante, dado el desprecio que sienten por la iglesia estadounidense. La iglesia estadounidense da mucho dinero, temen tener demasiado poder, así que nunca han querido realmente tener un papa estadounidense. Pero tengo entendido que Prevost es uno de los más cercanos ideológicamente a Francisco. También tiene una enorme experiencia en Latinoamérica y por eso es uno de los candidatos de la lista. Textualmente, si hay otro progresista como Francisco, habrá un cisma en la iglesia, dice Steve Bannon. ¿Será el temor de un ideólogo que comienza a ver el límite de su propia hegemonía? El cisma será en la extrema derecha y la derecha republicana, como ya estamos viendo que se está produciendo en la Argentina. León XIV asume en un mundo que presenta grandes desafíos, como la creciente tensión entre Estados Unidos y China, la erosión de las democracias en Occidente, el avance de gobiernos autoritarios, la crisis migratoria, la crisis climática, los problemas en guerra en Europa, en Medio Oriente, la cuestión en América Latina con la creciente desigualdad económica exacerbada mundialmente por la aparición de la inteligencia artificial y la automatización laboral. El llamado a construir puentes y promover el diálogo reafirma la misión espiritual de la Iglesia, refuerza el papel que puede jugar León XIV como actor moral en defensa de los derechos humanos, la paz, como lo hizo previamente Francisco, así como su antecesor de hace un siglo, León XIII, ofreció una brújula moral en el medio de la Revolución Industrial, que era la encíclica Rerum Novarum. León XIV podría convertirse en un referente espiritual de la humanidad atrapada en la hiperconectividad y la soledad entre el vértigo de los cambios tecnológicos y la proliferación de los mensajes de odio. La historia demuestra que los grandes cambios que se producen no siempre comienzan con revoluciones visibles, sino con signos pequeños que solo pueden leerse en retrospectiva. Un papa latinoamericano con nacionalidad peruana que habla español y continúa el legado de Francisco puede ser uno de esos signos. Tal vez dentro de algunas décadas se hable del pontificado de Francisco y León XIV como la semilla de un nuevo paradigma espiritual en el que la Iglesia dejó de mirar al poder para volver a mirar a los humildes. Como en otras épocas de transformación, tal vez no estemos solo frente a la presencia de un cambio de un papa, sino a un cambio de época que inició el propio Papa Francisco. Vale la pena también mencionar la duración de los papados. El Papa Francisco fue elegido con 76 años y estuvo 12 años como papa, mientras que Juan Pablo II fue elegido con 58 años y estuvo 23 años o 24 años. Fue el papado más largo, creo que le ganó a León XIII por un año. El actual papa está elegido con 69 años, es decir, está elegido con 7 años menos que Francisco. Francisco fue el papa más longevo porque hoy la vida se extendió, vivió 88 años, o sea, es de suponer que el actual papa supere la longevidad de Francisco, por lo que la medicina hoy plantea en la extensión de vida. O sea, por ahí nos estamos enfrentando a un papa que esté al frente de la Iglesia durante un cuarto de siglo. Y en la suma de años con el Papa Francisco, si la evolución de León XIV fuera la que se prevé, probablemente un cuarto de siglo de la Iglesia rescatando los valores de la justicia social puedan ser de una influencia en la tendencia ideológica de los distintos partidos del mundo. El vínculo que el Papa, al igual que el anterior, tiene con nuestra región del mundo, también nos ilusiona. Así que cerramos con esta emotiva voz de Mercedes Sosa, una canción que se llama Credo.